la pintura y la superficie son un dúo indivisible. La superficie, de hecho, es lo que es la zona donde se resuelve el tema pictórico, y la forma de resolver la superficie es finalmente la pintura, porque todo el resto es como a lo largo de la historia del arte se trata de o traspasar este plano liminal, ilusorio, donde, donde realmente la ilusión es la superficie. Eh, la pintura, que es más mimética, intenta romper ese plano, transformarlo en una ventana, ¿cachai? Eh, eh, Generar la ilusión. Los abstractos trabajan sobre la superficie, las texturas vienen hacia el espectador. Eh, yo creo que en la superficie, la superficie como concepto es el concepto básico de la pintura, una superficie considerada una superficie bidimensional, que es con lo que se juega. Eh, y las recombinaciones que es más o menos lo que tiene que ver con lo que decía antes, las recombinaciones de todos esos signos dentro de una superficie, de un soporte, constituyen una suerte de intento de alfabetización o de generación de un código. Eh, y en la pintura específicamente, yo creo que un tema súper presente es que es la huella del registro de un momento vital. Es decir, tú pintaste esa weá cuando estabas vivo. Eh, por lo tanto, es definitivamente el epitafio per se. Eh, y, y claro, pues la superficie se carga, se significa, eh, para lograr la corporeidad, porque el pintor desaparece una vez que que la pintura se te va, que ya no es tuya. Lo que tú en el fondo estás rajuñando algo, dejando tus signos vitales ahí, tus líquidos percolados que escurren sobre esa superficie. Eh, es una metonimia, weón. Es metonímico completamente, porque las marcas son la huella vital. Y, y yo creo que se carga la superficie para dejar... es un habeas corpus. Tú dejáis de existir detrás de una pintura. Eh, es, es heavy, weón. Es ultra, ultra difícil pensar en esa weá. Es como que estuvierais siempre trabajando sobre tu lápida. Bueno, no sé si, si va por ese lado, pero yo creo que el cuerpo que se carga, el cuerpo que se quiere hacer visible, es siempre un autorretrato esta weá. ¿Sí?
claro, el, el pintor es el único que se queda hasta el final de la función, sin duda, sin duda. Es, y además es el que vende las cabritas, weón, es el que corta la entrada, el que estaciona el auto. Siempre me pregunto por qué me dediqué a esta weá. Pero siempre me contesto que es una pregunta retórica, ¿no? Porque yo lo tengo claro. Ah, yo creo que el pintor necesita a otros como testigos. No creo en ese tema del misántropo, weón, que pinta para sí mismo y que mantiene las pinturas tapadas, ocultas. Siempre se quiere un testigo, pero el testigo es curioso porque es el fotograma de la película que está ahí filmando. Eh, entonces, porque finalmente hay un elemento que tiene que ver un poco con el tema de la superficie. La, la pintura, si bien es la carga de significado, la generación de sentido a partir de la manipulación de un plano, eh, también hay un asunto entre medio que es el tiempo que se invierte. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo pinto, hasta que me canso. No hay una weá que me hinche más. No sé si me hincha, pero la cuestión que me llama la atención es cuando de repente te dicen, oh, weón, déjalo ahí, weón, está la raja. Y me da lo mismo esa weá. Me es indiferente que un cuadro. De repente me da lo mismo pasarme 10 pueblos con un cuadro. Eh, Porque no es el objeto estético lo que yo estoy buscando, sino justamente la interacción con esa superficie hasta que esa superficie me entrega de vuelta el registro de un microsegundo de mi vida donde se detiene, donde nada más se puede hacer. Entonces no es la imagen, no es el relato del cuadro, no es el mensaje, es el hacer. Metonimia, po, es un tema lingüístico finalmente. Eh, por lo tanto, claro, el testigo, el testigo presencial que es el público, lo que hace es que carga esa superficie con otras miradas. A veces te llegan, pero pensemos en la mirada como una lámpara, ¿no? Como diría Carlos Cosiña, el ojo linterna. La lámpara, que es el ojo del pintor, que ilumina esta superficie, que la carga de weá, de acciones, de gestos, de arrepentimientos, de deseos, de pasiones, de líquidos.
sin duda estamos programados por la alfabetización, po, weón. Es el programa madre. De hecho, estamos programados en el plano sobre el que pintamos como si fuera el plano sobre el que escribimos. Tenemos ciertas prioridades en en la composición que están determinadas por la lectoescritura. Yo creo que el arte busca una gramática, pero es muy instintivo. Eh, Incluso en las obras más conceptuales, yo creo que es sumamente instintivo. Generalmente detrás de eso hay un pretexto que, que determina la, la búsqueda de esa gramática. Hay una teoría, un sentimiento, una pasión, una inquietud filosófica, estética. eh, y siempre se juega ahí en el límite de la ilustración, eh, de la idea. Yo creo que la gramática que propone, que busca que busque el arte, es instintiva y es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de obra. Es decir, tú puedes establecer una gramática tuya, personal, porque, no sé, empiezas a encontrar que hay imágenes o procedimientos en común y que se transforman finalmente en una especie de alfabeto y que los rearticula entre una pintura y otra, eh, entre un trabajo y otro, entre un concepto y otro, más o menos ocupando la misma, recombinando los mismos elementos. Eh, la pintura es un lenguaje corto que recombina históricamente y recombina en base a sus circunstancias, a a sus circunstancias personales, sus circunstancias históricas, sociales, políticas, pero es siempre una recombinación. Eh, Siempre se relee, por lo tanto, si bien hay una gramática, no creo que sea posible, eh, no creo que sea posible codificarla. A lo mejor tú puedes codificar una gramática para un artista, pero no es posible codificar una gramática en general para el arte, eh, eh, a menos que le llamemos gramática, no sé, pues, a todos los elementos en común que tienen, por ejemplo, los vanguardistas italianos, a todos los elementos en común que tienen los expresionistas abstractos norteamericanos. Eh, claro, pero no hay no significa que un signo esté asociado a una idea, siempre. Eso sería una gramática, digamos. Habría una sintaxis conocida, la combinación de ciertos elementos en determinados momentos daría resultados esperables y comprobables. Y yo creo que en el caso del arte no es así, ni siquiera en el más conceptual de las expresiones artísticas. La voz propia. Eh, yo creo que hablar con voz propia en un lenguaje que tiene tan pocas combinaciones tiene que ver tiene que ver con una cuestión de forma de trabajo. Eh, la pintura está llena de referentes siempre. Siempre hay
influencias, referentes, conversaciones. Y a veces esos referentes provienen de lugares muy evidentes, una cuestión estilística, formas de hacer, de repente provienen del mundo literario, del mundo lingüístico. A mí hay trabajos completos. Una vez hay un trabajo que se me ocurrió, me corrigieron una palabra y me indicaron que en realidad lo que tenía que decir tenía que estar en modo subjuntivo. Y me puse a investigar el tema del subjuntivo y me di cuenta que el subjuntivo era el modo verbal en el que se expresan las cosas que no son reales. De hecho, el modo se llama irrealis y de ahí surgió una serie. Entonces son referencias que son externas a la pintura. También hay referencias internas en otros pintores. eh, y que no es, no sé si sea necesario inventar la rueda pero, permanentemente. Yo encuentro que es un desgaste vital la búsqueda incesante de la originalidad. Sin embargo, el modo de trabajo sí permite hablar con voz propia. Es como la coloratura en la voz, el tono, ¿te fijas? Y esa cuestión, para mí, en lo personal, yo trabajo en base a la velocidad, al hacer constante. Si yo dejo una pintura en el taller y la revisito y le hago, lo más probable es que me termine contaminando. No es que contaminarse sea esencialmente malo, sino que eh, tal vez el que los referentes floten demasiado sobre la superficie te puede limitar lo que tú realmente quieres decir. Tú puedes tener referentes estilísticos, bla, 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 lo que decía hace unos segundos, pero hay un hablar propio que sí se tiene que buscar y en el caso mío, yo lo busco a través de la forma de hacer. Yo trabajo pocas horas a la semana, bueno, ahora en pandemia pinto todo el día, una weá loquísima, porque así ahuyento todas las frustraciones, weón, los, eh, los fantasmas, eh, la angustia. Pero en circunstancias normales yo voy al taller los lunes en la noche, los martes, los miércoles, los viernes. Y hay veces que voy los sábados en la mañana. Y yo voy cargado, por decirlo así. Y entro al taller cuando ya siento que tengo que ejecutar. Y eso lo hago rápido, porque si me quedo pensando, la voz propia desaparece. Desaparece por completo, porque empezáis, no sé, bueno, así una mancha, bueno, a lo Kiefer. Eh, Pintáis un trazo, bueno, a lo Pollock. Tomáis una actitud a lo, no sé, Courbet. ¿Cachai? Entonces, pintar es como andar en un tren. El tren, eh, las ventanas del tren son tus pinturas. Tenéis que pintar, tenéis que ir en un tren que vaya rápido para que las referencias pasen, generen eh, el efecto que todo lenguaje tiene, que es heredable, porque nosotros hablamos en un lenguaje que es colectivo, se crea colectivamente. Sin embargo, las imágenes que configuran el lenguaje son previas al fonema. Lo mismo en la pintura. En la pintura, lo que tú tienes que decir no sé, lo que yo tengo que decir ya está en mi cabeza. Entonces, mi tema es el cómo acciono sobre la superficie para que
para que los referentes sean referentes y no se tomen por completo la superficie sobre la que quiero trabajar. En, este filósofo Gilles Deleuze eh, hablaba del diagrama. Entonces, que es una obra muy espectacular, donde él habla de, a partir de ciertas entrevistas, ciertos análisis de la obra de Van Gogh, de la obra de Bacon y otro más que no me acuerdo, él hablaba de que la superficie ya está cargada con aquello. Eh, entonces Deleuze habla de que el trabajo del pintor consiste en eh, descargar esa superficie para que de ahí emerja, citando en ese libro él cita a Van Gogh, para que de ahí emerja, en el caso de Van Gogh, el color, perdón, de Cézanne. Eh, para que emerja el color. En el caso mío, no se trata del color, yo soy pésimo colorista, pero sí se trata de la cantidad de huellas que voy dejando en el camino. Y si las dejo rápido, el referente es lo que pasa afuera del tren. Si lo hago lento o si lo pienso mucho, el paisaje que está fuera del tren se va a meter a mi asiento y se va a tomar mi trabajo. En el taller, Rodrigo, yo trabajo en el taller de Emilio Baize 561, donde eh, el director de ese taller es Rodrigo Cosiñe. Se caga de la risa porque yo llego a las 7, me tomo un café, me tomo un café, converso un rato, subo y estoy 1 hora en el taller. Y en esa hora condensé todo lo que tenía que hacer, porque si lo hago más lento, no me funciona. Es un tema de procedimiento, finalmente. Deleuze habla en su obra que se llama Pintura del concepto de diagrama, que es la recopilación de unas charlas que él dio el año 81. Él habla a partir del análisis de ciertas entrevistas de Gasquet a Cézanne y otros trabajos sobre Bacon y alguien más, no me acuerdo, Paul Klee. Él habla del diagrama como una especie de pre-escritura sobre la superficie de la tela. Y describe, de acuerdo a la forma de trabajar de diferentes artistas, el cómo se lucha contra aquello que ya está impregnado en esa especie de imprimación ideológica que trae la superficie sobre la que se va a trabajar. Es una forma bastante literaria de pensar que es una manera de que cada uno, digamos, finalmente el oficio del pintor consiste en cómo eh, impedir que lo que ya está previamente imprimado sobre esa tela, que se supone que está en blanco, tela, papel, se tome el trabajo, se apodere de aquello y lo convierte en basura. Y eso en mi caso tiene que ver con la velocidad. Con la velocidad y con no pensar durante, sino que antes y después. Eh,
se carga la superficie con todo, con cada mirada que se deposita sobre una obra de arte. Imagínate cómo estarán cargadas las obras, no sé, del Prado, weón. Eh, pero eh, esa cantidad de miradas lo que hace finalmente es que esa superficie se empieza a bruñir, po, weón, y se transforma en un juego de espejos, un juego especular. Yo siempre, uno funciona con ciertas imágenes como medias fantásticas en su imaginario, entre los insumos que uno ocupa para fantasear respecto a lo que pinta o a lo que hace. Siempre pienso que es como esta weá ese espejo de los cuentos de Narnia, en donde detrás de esa superficie que se bruñó, se transformó en un espejo, existe, eh, existe una otra realidad, pero no estoy hablando en el sentido fantasmagórico, sino que hay una rotura de esa superficie donde hay cosas que pasan allá y acá. Entonces, lo que hace en la pintura es significar esa superficie. Es como cuando en las películas de espía, bueno, tiran humo o algo para que se vean los rayos láser, ¿no? Que están protegiendo la bóveda. Eh, Eso. Y esa superficie está bruñida por, eh, por las miradas. Y las miradas yo considero que la mirada, yo siempre pienso en la mirada como una entidad, como un ente activo. Es como lo que conversábamos respecto al paisaje eh, hace unos días. Siempre tendemos a pensar en el paisaje como el paisaje, po, weón, los cerros, el mar, el agua, los arbolitos. Siempre se habla del paisaje del sur. Entonces, no puede haber un paisaje del sur si el sur no es mirado, porque es lo cultural lo que carga el paisaje. Es decir, por ejemplo, yo que viajo al campo, ya, en el campo yo voy, cruzo la Cuesta del Melón y se ve el valle ahí de Catapilco. Entonces, para mí Catapilco es mi familia, mis afectos, los lugares que yo ya conozco, mi niñez. Pero para una persona que trabaja en el campo de Catapilco, o que ha tenido que luchar con la sequía de Catapilco, el campo no tiene esa connotación, po. Entonces él ve otro paisaje. Si él hiciera arte, vería una cueva distinta, po. Porque el concepto de paisaje es lo que es la juntura entre el lugar, para usar la palabra territorio que está tan manía, weón, entre el lugar habitado y la mirada de alguien, y la mirada es un ojo que proyecta en esa superficie. Es un juego especular, es un espejo. Es un espejo, pero detrás del espejo no hay otro país, no hay una tercera dimensión. Eh, Hay cultura, hay pensamiento colectivo, está el imaginario del artista y del que mira.